pasó anoche. De repente me ardió tanto que apenas podía respirar. Naku, Naku miró la mano sobre el corazón de Paxa. El recuerdo del almacén abandonado regresó con perfecta claridad. Una vez pudo haber sido coincidencia, pero cuando lo mismo ocurrió de nuevo, de la misma manera, la coincidencia ya no parecía suficiente. Los compañeros vinculados no suelen sentir el dolor del otro con tanta fuerza, dijo Nakun despacio. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? No estoy seguro. Pensé en silencio un momento. Pero recuerdo que alguien mencionó una vez un vínculo más profundo que los ordinarios. Si de verdad somos almas gemelas, nuestras reacciones el uno hacia el otro pueden ser más fuertes que las de otras parejas de Alfa y Omega. Paxa se vio preocupado. Eso significa que cada vez que estés herido, yo también lo voy a sentir siempre. Tal vez no cada vez y tal vez no con la misma intensidad. Nakun le colocó con cuidado la mano contra el centro del corazón de Paxa. ¿Todavía te duele? Su cálida palma descansaba sobre la camisa directamente encima del latido del corazón. Paxa bajó la mirada hacia la mano antes de asentir levemente. Solo un poco, me punzó y luego desapareció. Nakun frunció el ceño de inmediato, como si incluso un poco fuera demasiado para él, como para aceptarlo. Se movió como intentando sentarse, pero la herida de su costado dio un tirón agudo que lo hizo hacer una mueca. Paxa le sostuvo el hombro de inmediato. No te muevas, solo quería abrazarte. Estás herido y aún así quieres abrazarme. No puedo. La voz sonaba sospechosamente como la de un hombre herido suplicando compasión. Paxa suspiró, pero con todo y eso se acercó más. Nakun le envolvió con cuidado con un brazo. El cálido aroma a whisky y el leve humo envolvió a Paxa. La ansiedad que se le había aferrado durante toda la noche se disipó gradualmente al escuchar el corazón de Nakun latiendo cerca de su oído. De ahora en adelante intentaré cuidarme mejor, murmuró Nakun al lado de su cabello. Así Paxa no tendrá que sufrir conmigo. Paxa se quedó en silencio un momento antes de preguntar en voz baja. Paxa apretó con más fuerza la camisa de Nakun. Sabía que aunque el tiempo pudiera retroceder, Nakun volvería a tomar la misma decisión. Aún así, el temor de perder a la persona que tenía enfrente todavía le pesaba con fuerza en su corazón. Siento lo de esta vez, dijo Nakun suavemente, pero de verdad era necesario. No estoy enojado porque hayas protegido a Kunsila. Entonces, ¿por qué estás enojado? Paxa guardó silencio un momento antes de responder con un tono más suave. Estoy enojado porque no me dijiste nada. No quería que mi madre o tú se preocuparan. No decirnos nada hizo que nos preocupáramos aún más. Nakun se quedó callado antes de admitir con docilidad. Sí, estuve mal. Paxa alzó levemente la vista. No esperaba que alguien tan terco como Nakun se rindiera tan fácilmente. Cuando esa madera me cayó encima en el almacén, tú también debiste sentir dolor, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no me dijiste nada en ese momento? Todavía no estaba seguro. Paxa suspiró antes de acomodarse de nuevo. Entonces yo también me cuidaré mejor. De esa forma no haré que te duele a ti. Trato hecho. Y no tienes permitido volver a ocultarme tus heridas. Nakun se quedó en silencio. Paxa lo miró de inmediato. ¿Por qué no respondes? Estoy pensando si debería haber excepciones. No las hay. Y si es solo un corte pequeño, aún así tienes que decirme. Un corte con una hoja de papel. Claro, también tienes que decirme. Una picadura de mosquito. Paxa se le quedó mirando. ¿Te estás burlando de mí? La comisura de la boca de Nakun se elevó. Solo quería ver a Paxa poner esa cara. Estás herido y aún así no entiendes. A pesar de la queja, ya no quedaba enojo en la voz de Paxa. Nakun contempla el rostro apenas unos centímetros del suyo. Los ojos redondos todavía estaban ligeramente rojos por el susto. Unos cuantos mechones de cabello le caían sobre la frente a Paxa
y sus labios estaban apretados. Cuanto más lo miraba, Nagum, más efecto se desbordaba en su interior, hasta volverse casi imposible de contener. ¿Qué debería hacer? Paxa frunció el ceño. ¿Sobre qué? Pienso que Paxa es demasiado adorable. La declaración directa hizo que Paxa se le calentara el rostro de inmediato. ¿Por qué dices eso de repente? Tan adorable que quiero besarte. Paxa hizo una pausa antes de alzar una ceja. ¿Y por qué no lo haces? Esta vez fue Nakun quien se quedó inmóvil. Miró a la persona que tenía delante por un momento. Paxa me dijo que no me propasara. La respuesta hizo que Paxa se quedara con la boca abierta. Eres un tonto, murmuró la palabra en voz baja, agarró a Nakun por el cuello de la camisa y se inclinó y le dio un beso. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.